Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este pequeño rincón de UNER TV que es Poderes en Jaque. Hoy os traemos, como de costumbre, un invitado excepcional. En este caso tenemos a nuestro compañero José Menéndez Manjón, que es ni más ni menos que analista del Instituto Español de Geopolítica. Ustedes seguramente le habrán visto en plataformas y medios de comunicación como Negocios TV, donde junto con otros compañeros aborda cuestiones de plena actualidad. Y oye, qué mejor persona para abordar lo que ocurrió este viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, que además una persona bastante especializada en el mundo que yo denomino personalmente euroasiático y con su conexión con las relaciones internacionales. Muy buenas, José. ¿Qué Muy tal? buenas. Pues aquí ¿Qué tal estamos este fin pasando de un poquito semana? de calor. Bueno, pues aquí en Alemania un poquito de calor también estamos pasando hoy, por lo que te puedo llegar a comprender. No los grados que hace allí en la madre patria, pero también tenemos nuestro solecito. Pues en fin, José, este viernes se nos ha presentado desde nuestro punto de vista como un punto de inflexión en el que no ha habido declaraciones de aquellos acuerdos a los que se han llegado, si es que se han llegado a alguno, y ha habido pues muchísimas incógnitas. Tú mismo lo has podido comprobar en los diferentes medios de comunicación de nuestro querido mundo occidental, donde de por sí ya estaban dando por hecho que aquello ha sido un completo fracaso para Trump y que ha sido una auténtica humillación para Trump, a pesar de que no ha habido mucha información. ¿Cuáles pueden ser, en todo caso, las primeras imágenes? Bueno, la humillación ha sido para Europa y no digamos ya para Ucrania, que ni siquiera ha participado en todo aquello. Entonces, bueno, el primer resultado de la cumbre es que Europa es un cero a la izquierda. Eso es lo que se... Y Ucrania ya es 0,00 a la izquierda. Y bueno, pues esta lamentable, este papelón que ha hecho Europa indica el nulo papel geopolítico que tiene la Unión Europea, que prácticamente es un vagón enganchado a Estados Unidos. Entonces, realmente la mayor humillación es la de la Unión Europea por no estar allí. Esa humillación además es atroz. Y bueno, respecto a Ucrania se puede decir, hay un dicho americano creo que dice que si no estás sentado en una silla alrededor de la mesa, es que estás en la mesa y el plato eres tú. Y realmente Ucrania demuestra, pues como se demostró con la China nacionalista, con el Irán de los Pahlavi, con Vietnam del Sur, que Estados Unidos es el peor aliado imaginable. O sea, Estados Unidos es especialista en dejar tirados a los aliados que no les resultan rentables. Y en ese aspecto, la situación de Ucrania pues, aparece bastante tétrica, porque está claro que basta con comparar el recibimiento de Trump a Zelensky con el recibimiento de Trump a Putin. O sea, por otro lado, también se demuestra que Estados Unidos respeta la fuerza. Estados Unidos nunca respeta a quien se pliega ante él, como hizo la Unión Europea. ¿Qué hizo la señora von der Leyen? Fue a Washington, fue humillada sistemáticamente y firmó un tratado espantoso de comercio que, bueno, yo creo que eso lo tiene igual con los tratados desiguales que firmaba China en el siglo XIX con Inglaterra, con Francia, con Alemania. Pues algo parecido es lo que ha firmado la Unión Europea con Estados Unidos. Y repito, la gran humillada es la Unión Europea, pero es porque la Unión Europea se la ha buscado, porque la Unión Europea es una colonia de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a los siervos pues se les humilla porque son siervos. En cambio, a quien te hace frente y asume una posición de fuerza, pues te obliga a negociar. Y bueno, basta con ver cómo ha tratado Trump a Macron, a von der Leyen, a Zelensky y cómo ha tratado a Putin o a Xi Jinping. Estados Unidos solo respeta la fuerza. Y los países que se le entregan, pues bueno, pues pueden ser cambiados, vendidos o pisoteados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos evidentemente piensa primero en ellos y no en Europa. Si a Estados Unidos empieza a resultarle una carga estúpida la guerra de Ucrania, pues la va a liquidar por la vía rápida. Y no olvidemos otra cosa. Trump está intentando
con muy poquito éxito de momento, alejar a Rusia de China. Mientras Rusia y China forman un bloque, Estados Unidos va a tener serios problemas en preservar su hegemonía. Sí, atendiendo a aquellos avisos que ya años atrás, y tú mismo muchas veces lo has repetido, de Henry Kissinger y Brzezinski, que podrán ser muy criticados, claramente, a diferentes escalas, pero desde luego eran brillantes analistas y asesores geopolíticos. Efectivamente, es Estados Unidos quien está intentando separar a Rusia de China, pero yo creo que eso es imposible porque ellos mismos forman una retaguardia estratégica que les permite un grandísimo desarrollo de cooperación y además tienen sobre el papel y sobre la mesa internacional una serie de proyectos que desbordan por mucho incluso la fuerza que puede tener Estados Unidos. Yo creo que es importante también resaltar algo que has dicho, y es el trato. El trato que Donald Trump ha tenido con Vladimir Putin. Es un trato que está muy lejos del trato que tiene el presidente estadounidense con los lacayos europeos. Ya no os digo el trato, por cierto, que se llevaron los lacayos europeos en China, fletados por un autobús a saber de qué calibre, para básicamente pegarle la patada ese mismo día hacia sus países de origen. Y es evidente también la gran concomitancia que existen entre ellos dos, porque hay que recordarlo. Trump se ve de igual a igual con Putin porque lo considera un igual. Lo considera un presidente en mayúsculas y un hombre fuerte, que es básicamente la imagen que ha intentado exteriorizar Donald Trump desde su entrada en la Casa Blanca. Exteriorizar la fuerza, el poder, la efectividad de la política real. Y yo creo que con esos gestos ha quedado más que claro a quién respeta a Trump. Claramente al enemigo. Hombre, es que es también natural. Yendo sobre todo al tema de la Unión Europea, recordemos que la Unión Europea está hecha de tal manera que destruye la soberanía de los estados sin ser ella misma un estado. Es decir, es una especie de cosa amorfa que ni es estado ni es potencia política, es una especie de mercado en el cual, bueno, una serie de estados en disolución pues se dedican a aprobar leyes sobre todo tipo de materias, yo qué sé, pues sobre cómo subirse en una canoa o cómo pintar los postes de telégrafo. Cualquier estupidez sirve para ser regulada por estos chupatintas. Pero son incapaces de hacer política, no saben hacer política y no piensan como una gran potencia. Una cuestión, una de las taras más graves de la élite de la Unión Europea es que está formada por los anglosajones, piensa como los anglosajones y tiene una dependencia absoluta de Estados Unidos. Y bueno, a las pruebas nos remitimos, no saben hacer nada sin Estados Unidos. Una de las cuestiones básicas por las cuales Europa no va a llegar a nada nunca en los próximos años y le espera un devenir histórico lamentable es que se ha destruido a sí misma como gran potencia. Primero, porque no se ha sabido vertebrar políticamente, ha sido incapaz. Y en segundo lugar, porque ha cortado la única vía que tenía para convertirse en una gran potencia mundial con una dependencia relativa de un socio, que era con Rusia. Es decir, la energía, las materias primas, la proyección política de Rusia es perfectamente, maravillosamente compatible con la Unión Europea. Pero al mismo tiempo Rusia no tiene un peso tan abrumador como el de Estados Unidos. Es decir, Rusia sería nuestro socio, pero no sería nuestro amo. Evidentemente, Rusia tendría sus exigencias y sus necesidades, pero no llegan al límite de los Estados Unidos. El peso de Estados Unidos en la Alianza Atlántica es abrumador, mientras que el peso de Rusia en una alianza euroasiática no sería tan fuerte. Entonces, bueno, estos dirigentes europeos formados en Estados Unidos, conformados mentalmente con la mentalidad americana, pues han obedecido pues, a sus condicionamientos de formación, por decirlo de alguna manera.
y al inmenso lavado de cerebro que Estados Unidos ha realizado en Europa desde el año 45. El resultado de eso es que nosotros mismos nos hemos destruido nuestro propio camino. Y bueno, pues aquella idea del general de Gaulle de una gran Europa pues ha desaparecido para siempre. Recordemos que lo que ha pasado con la guerra de Ucrania no es exactamente una guerra de Estados Unidos contra Rusia, en realidad es una guerra de Estados Unidos contra Europa. Ha destruido completamente cualquier posibilidad de tener un competidor en Europa occidental. Y además lo ha reducido a unos esquemas verdaderamente coloniales. Y llegaremos a ver, porque lo veremos, el gran sarcasmo histórico de que nos llegue el gas de Rusia, que nos venga a través de empresas americanas cobrado carísimo. Porque si hacemos números, veremos que Estados Unidos no da para suministrarnos toda la energía necesaria. Podrá tirar de Emiratos Árabes, podrá tirar de otros países, pero la solución más barata para la empresa distribuidora americana es reabrir los Nord Stream, ponerlos a funcionar y cobrar un peaje por ello. Bueno, pues ese es el resultado de la política de von der Leyen, de Borrell y de todos estos gloriosos inútiles que han destruido toda posibilidad de Europa como algo más que un supermercado que además va a quedar desindustrializado. Los precios de la energía y la situación absolutamente caótica de Europa va a hacer que muchas empresas europeas, lógicamente, se vayan a Estados Unidos. Bueno, esas fueron las intenciones hasta en la presidencia de Joe Biden, llevando a cabo pues unos incentivos para nuevas empresas, porque todo hay que decirlo. Estados Unidos, ya sea a través de la presidencia de Biden o a través de la presidencia de Donald Trump, hemos podido comprobar cómo la intención es reindustrializarse, reforzarse económicamente a costa de su colonia europea, mientras aquí prevalece en Europa y más donde yo me encuentro, en Alemania, esa ideología de capitalismo verde, ese Green Deal, en el que tenemos que ir a marchas forzadas hacia la desindustrialización y hacia, por supuesto, el subdesarrollo, en palabras de Fernando Moragón, pues en los Estados Unidos lo tienen aún claro y es básicamente el músculo económico. Pues claramente Europa se ha convertido en lo que que es poco más que un vocero de los Estados Unidos, un reforzador de sus propios intereses y que sigue perpetrando pues cizaña con respecto a Rusia. Pero claro, ahí no se va a meter en un sentido bélico oficial sin el respaldo de los Estados Unidos, que es lo que la coalición de los dispuestos lleva intentando hacer durante básicamente unos cuantos meses. Recordemos el trío del papelito y el tren, tan simpático, por cierto, en donde poco más que parecía una camarilla con gran poder bélico y que se ha quedado en lo que es, ¿no? En unas marionetas y en un falso teatro. Pues, don José, mira, te quería comentar, en todo caso, eh, cuáles son tus hipótesis de aquello que se ha tenido o acordado o hablado en Alaska entre Vladimir Putin y Trump, porque para muchos sigue siendo una incógnita, aunque en este caso, desde mi humilde punto de vista, tan solo ha sido una reformulación de las bases más, entre comillas, y valga la redundancia, básicas que tiene Rusia en conexión con aquellos intereses que tiene Estados Unidos, que hay que recordar. Rusia sigue manteniendo las mismas bases para la negociación efectiva. Otros, en cambio, han tenido que cambiar continuamente. Pero Rusia se sigue manteniendo con las mismas bases y creo que así va a seguir siendo. En efecto, yo creo que además, tal y como está la guerra, Rusia no necesita la paz. Es decir, con el ritmo que está adquiriendo la guerra, pues Rusia lo único que tiene que hacer es mantener la presión. Si además los ucranianos en este verano deciden cometer otra aventura tipo Kursk para acabar ya de destruir sus reservas, porque se está comentando que puede haber una ofensiva en Briansk o puede haber una ofensiva otra vez en Kursk, lo cual, bueno, pues sería ya el remate. Recordemos que además los ucranianos esta guerra la han llevado de manera publicitaria. O sea, han hecho ofensivas que en realidad están destinadas a los periódicos y a las televisiones, pero no a la realidad. La realidad han sido unas catástrofes y unas sangrías extraordinarias.
Entonces, bueno, esta guerra de los medios que todavía Zelensky tiene bastante ganada, porque en ese aspecto los ucranianos lo han hecho muy bien. Pero bueno, digamos que la suerte de Ucrania cada vez está más echada. Siempre, hombre, la guerra siempre hay un factor de azar, pero resulta muy difícil pensar que Ucrania pueda sobrevivir mucho tiempo. De hecho, la resistencia ucraniana ha sido extraordinaria, porque que estén todavía en pie es una señal bueno, de fortaleza y de resolución. Pero por mucho que aguanten, llegará un momento en que la cuerda se rompa. No sabemos cuándo ni dónde, pero ya intuimos que, de hecho, el Donbass milímetro a milímetro lo han ido perdiendo todos los días y acabarán perdiéndolo del todo. El problema es que la sociedad ucraniana pueda aguantar esta presión o no. Entonces, Putin lo único que ha hecho ha sido decir, esto es lo que hay y no es un me voy a acomodar a lo que digáis, es o lo tomáis o lo dejáis. ¿Y por qué el Putin lo espera en estos términos? Primero, porque gana. Segundo, porque representa a una potencia militar y económica brutal. Y en tercer lugar, porque digamos que la guerra de Ucrania para Rusia es existencial, cosa que parece ser que no los señores de Bruselas no entienden muy bien. Rusia no puede permitir, primero, que se haga una limpieza étnica de rusos en Ucrania, que es lo que va a hacer Zelensky. ¿Por qué no lo puede permitir? Porque hay rusos en Uzbekistán, en Kazajstán, en un montón de repúblicas vecinas que, bueno, si de repente los nacionalistas de esos sitios ven que en Ucrania se les puede pasar a cuchillo y expulsar, pues bueno, las consecuencias van a ser muy duras. Y segundo, por una cuestión de tener una obsesión rusa desde el siglo XVII, más o menos, incluso antes, que es un estado, una serie de estados neutrales en sus fronteras. Rusia siempre ha sido invadida y de manera terrible desde Occidente. Siempre ha logrado vencer a sus invasores, pero los daños que ha sufrido Rusia son tremendos. Cualquiera que haya estado allí y haya hablado con gente, pero con gente normal, gente de a pie, todos tienen muy presente, sobre todo, el trauma de 1941 y no piensan dejar que se repita. Y por lo tanto, la expansión, por ejemplo, de la Unión Soviética hacia el oeste en los años 40 se debió a la obsesión de Stalin de que no le volvieran a realizar una operación Barbarroja. Y bueno, visto lo visto en Ucrania y lo que ha pasado entre el 2014 y el 2022, los rusos no están dispuestos a que eso vuelva a suceder. Entonces, una cuestión que es bastante importante, el régimen del Maidán debe caer. Es algo prácticamente, cuando tú hablas con gente de Rusia, consideran que si no cae el régimen del Maidán, si no se reforma el régimen político ucraniano, volverán a las andadas. Tarde o temprano acabará habiendo una segunda guerra de Ucrania y una tercera. Entonces, el objetivo es una Ucrania neutral y una Ucrania que tenga un régimen político no antirruso. No va a permitir bajo ningún concepto Rusia que se le forme una antirrusia allí, que es lo que se ha hecho en estos últimos 8 o 10 años. Ha habido una propaganda nacionalista que no se hubiera permitido en ningún otro país de Europa. La propaganda nacionalista que se escuchaba en Ucrania por medios oficiales habría sido inconcebible en cualquier otro país de Europa, de un nacionalismo realmente extremo. Y además amenazando los derechos civiles y lingüísticos de los rusos, que son la mitad de la población. La mitad de la población de Ucrania es o de lengua rusa, o de etnia rusa, o de las dos cosas, o bueno. Una cosa que es muy importante es los lazos, los enormes lazos que existen entre Rusia y Ucrania, que se intentan ningunear, pero que se pueden confirmar simplemente con el hecho de que hay millones de ucranianos de origen ruso, perdón, millones de rusos de origen ucraniano o indirectamente con la nacionalidad ucraniana viviendo en Rusia sin ningún problema. Porque es como, digamos que la guerra entre Ucrania y Rusia es como si hubiera guerra entre gente de Burgos y gente de Jaén. Es algo parecido. Entonces, bueno, pues todo este conflicto recordemos que ha sido artificialmente agitado. Recordemos también que cuando se hace el referéndum sobre la Unión Soviética, si se mantiene o no se mantiene, en Ucrania gana con más del 70% de los votos mantener la Unión Soviética. Entonces, bueno, hay que quitarse un poco toda la propaganda de guerra que nos están soltando desde las terminales mediáticas de Occidente.
Son dos países, esto es una guerra civil. Y bueno, Rusia tiene, como todo imperio, Rusia, quiera o no quiera, es un imperio, simplemente por su extensión está obligada a ser un imperio. Y los imperios tienen sus limes y tienen sus fronteras y tienen sus zonas de influencia y tienen sus zonas de seguridad. Y luego otro aspecto importante que yo creo que se puede haber tratado ligeramente en la cumbre de Alaska es el Ártico. Ahora mismo los americanos tienen un problema, que tienen una pequeña parte del Ártico que es lo que les garantiza Alaska. Pero la mayor parte del Ártico, su hemisferio, la poseen Canadá y Groenlandia. Por lo tanto, va a ser curioso, pero dos países aliados de la OTAN, dos países que han sido extremadamente fieles a Estados Unidos, se pueden encontrar con problemas territoriales, sobre todo Dinamarca, que es pues, un enano político al lado de Estados Unidos, para encontrarse con que a lo mejor Dinamarca pasa a formar parte de Estados Unidos. O sea, Trump ha amenazado a la OTAN mucho más directamente que la propia Rusia. Rusia se ha metido en una guerra con un país que no es OTAN, pero Estados Unidos está amenazando con conquistas territoriales a países de la OTAN. Y ya veremos cómo acaba el tema de Groenlandia, que además militarmente ya está ocupada por Estados Unidos. La base de Thule en el norte de Groenlandia tiene casi tantos habitantes como toda Groenlandia. Y Canadá ya veremos a ver qué sucede. Entonces, bueno, el escenario ártico, que va a ser muy importante en el futuro, posiblemente también hayan condicionado estos tratos entre Trump y Putin. Sí, básicamente asegurándose la siguiente mesa internacional en el que los dos van a ser pues grandísimos protagonistas de aquella parte del mundo como es el Ártico. Pero siempre nos va a quedar esa incógnita exactamente de cuál va a ser en todo caso la reacción de los europeos, aunque la incógnita no es tan incógnita porque finalmente aquello pues se venderá como un proceso necesario para la defensa de Europa frente a una clara invasión rusa que aún no sabemos cuándo va a tener lugar. Bueno, sí, dentro de 7 años. Por eso muchas veces dicen, nos tenemos que armar para dentro de 7 años poder enfrentarnos a Rusia. Claro, los rusos, a diferencia de los occidentales, no tienen los medios occidentales censurados, por lo tanto te pueden escuchar igualmente. Pero en fin, estos son pequeños detalles que a muchos se les puede acabar. Y bueno, tras uno de los pequeños detalles, tras esta cumbre de Alaska, el propio Donald Trump ha suspendido temporalmente los aranceles a China por la compra de petróleo ruso. Esto quizá puede ser un pequeño paso hacia esas iniciativas un tanto alocadas del presidente de los Estados Unidos, que parece que el único botón que suele pulsar para meter presión es amenazar con ultimátum o amenazar con aranceles. Bueno, las amenazas son como la magia negra, afecta a quien se las cree. Rusia no ha hecho ningún caso de los ultimátum de Estados Unidos y ahí está. China no ha hecho ni caso, la India no ha hecho ni caso. Estados Unidos puede decir lo que quiera. Si tú no le haces caso y eres fuerte, no te va a hacer nada. Aquí los que han hecho un ridículo, porque se han puesto a temblar como niñitas, han sido los europeos y así han quedado. Recordemos que en realidad buena parte del pastel ya se ha repartido. Es decir, Europa, después de esta crisis, ha quedado como una colonia estadounidense, pero además una colonia de segundo orden, porque de primer orden es Gran Bretaña. Recordemos que la política europea la dirige un país que no es de la Unión Europea, que se salió de la Unión Europea y que es muy antieuropeo, que es Gran Bretaña. Y es el que está azuzando la guerra en Ucrania, es el que gobierna a la camarilla de Zelensky. Recordemos que Zelensky está vigilado por el MI6. Los servicios secretos ucranianos son prácticamente un ramal del MI6. Y bueno, han firmado un pacto que evidentemente durará lo que dure Zelensky en el poder, una alianza de 100 años entre Rusia y Ucrania, perdón, entre Gran Bretaña y Ucrania, en la cual evidentemente a cambio de la protección británica, que no vale demasiado, todas las riquezas de Ucrania irían para esta especie de nuevo imperio británico que intentan crear entre Polonia, Ucrania y los países bálticos y Escandinavia, que evidentemente va a tener poca vida, porque estos abortos inviables duran poco. Pero, bueno, es la apuesta de Gran Bretaña. Y a todo esto la Unión Europea pues actúa gratis de amor. Es decir, nosotros lo pagamos todo y no nos beneficiamos de nada, absolutamente de nada. Y ya sería el colmo, esperemos que no, que Ucrania entrase en la Unión Europea. Pues entonces íbamos a tener un problema de narices. Porque recordemos que Ucrania ahora mismo es el paraíso de todas las mafias.
Y bueno, sería interesantísimo ver qué sucede con ese país incrustado en la Unión Europea y empezando a dominar el crimen organizado en toda Europa, con armas modernas, además, frente a unas policías que son, bueno, pues las policías de la señorita Pepis, que son las que tenemos en Europa. Entonces, bueno, la situación es verdaderamente grotesca. Pero bueno, repito otra vez, es que son estas élites de la Unión Europea las que nos han colocado en este lío. O sea, recordemos que España está metida en una crisis con un país que nunca le ha hecho nada, como es Rusia, por los intereses de Polonia, de Alemania, y sin embargo nadie nos va a defender a nosotros si Marruecos nos ataca, porque Marruecos es un socio preferencial de la Unión Europea. Si Marruecos nos hace algo, ni Estados Unidos, ni Francia, ni la Unión Europea, nadie va a mover un dedo por los intereses españoles. Y también conviene que los españoles recordemos que estamos pagando la política de Gran Bretaña, y Gran Bretaña tiene una colonia en España, se llama Gibraltar. Que esa colonia, no solamente el hecho de que es una colonia ocupada militarmente por ellos, es que además es un gran lavadero de dinero negro. La oligarquía española, toda su basura la manda a lavar a Gibraltar y de allí pasa pues por todos los offshores británicos. Es decir, que estamos pagando a nuestros peores enemigos y trabajando por ellos y enfrentándonos con países que nunca nos han hecho nada. Para el público español, decirle, por ejemplo, el tema de Argelia. Debido a nuestra política suicida de amistad con Marruecos, estamos enajenándonos al único país que debería ser un aliado permanente de España, que es Argelia. O sea, dependemos además energéticamente de Argelia en muy buena medida. Entonces, la alianza natural de España es una alianza Madrid-Argel. Estamos haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué hacemos todo lo contrario? Porque somos el vagón de cola del vagón de cola del vagón de cola. Y así nos va. Sí, solo hay que recordar, pues eso, las dos traiciones que le hemos hecho al Sáhara Occidental. La primera a Por través ejemplo. de la Operación Golondrina, allá por noviembre del 75, a pocos días antes de morir el general Franco. Y la segunda, pues con esa pequeña cartita mandada por el presidente Sánchez a Mohamed VI, que los servicios de Mohamed VI, narcodictador allá donde los haya, la hicieron pública, pues básicamente como declaración de sumisión, hacer pública también de una forma para manifestar la predisposición de España hacia los intereses de Rabat. Por cierto, de forma anticonstitucional e ilegal dentro del derecho internacional, aquellas declaraciones de Pedro Sánchez, que desde luego no han pasado por ningún parlamento ni por ninguna votación. Y bueno, claramente... ya sabemos por lo que vale nuestra Constitución y el derecho Sí. internacional. O sea, tampoco, no creo que sea la primera, Sí, pero... la gran mácula se puede poner a todo esto. Claro, pero Porque la ateniéndonos Constitución un poco... española, o sea, si ha habido algo que ha sido pisoteado, arrastrado, Sí. quemado, escupido, ha sido la Constitución española. O sea, que tampoco... Muchas veces lo hemos señalado aquí como el núcleo de los grandes problemas de España, la Constitución española, hay que decir. Bueno, el propio proceso del 78, con el régimen 78, fue en realidad la manifestación de la subordinación de España hacia los intereses europeos, estadounidenses Ni y la siquiera abolición europeos completa. estadounidenses. La transición española se diseñó en Washington y se hizo desde Washington. Sí, 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 O sea, sí, no, eso no con hay... cooperación alemana. Ujú. Sí, exactamente. Es el gran protagonista de la transición española y el que menos Recordemos sale, que en la crisis del Sáhara, cuando se estaba muriendo Henry Franco, Kissinger. el Sí. jefe del Estado español en funciones, es decir, el futuro rey Juan Carlos, pasaba información de lo que se hablaba en los consejos de ministros a los americanos, el jefe del Estado. Y recordemos también que cuando en el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba redactando un memorial para la defensa de los intereses españoles y saharauis en Naciones Unidas, el ejército español estaba pasando información a los marroquíes y a los franceses, lo que se estaba haciendo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, bueno, con semejantes dirigentes, lo normal es que estemos como estemos. O sea, una de las cosas fundamentales que tiene que pasar en Europa, yo creo que Europa realmente ya no tiene esperanza, pero si hubiera alguna esperanza, sería coger a toda la casta dirigente, desposeerla, juzgarla y hacerla pagar sus responsabilidades. Y desde luego sustituirla por otro tipo de gente, cualquiera. O sea, ahora mismo lo que están haciendo esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. O sea, rendirse ante los americanos lo puede hacer cualquiera. No hace falta ser un gran cerebro ni tener
45 carreras. Las cuales ellos no tienen tampoco, José. Hay que Tampoco, recordarlo son también. falsificadas buena parte, pero bueno. Por eso decimos. Y bueno, a sabiendas del papel que juega España, que es curioso que no haya tenido ningún tipo de papel protagonista en estas cuestiones, ni siquiera como iniciativas de paz, que estos en muy buena parte los están llevando a cabo o haciendo efectivo Estados Unidos, muy entre comillas, pero que esta cumbre también ha dejado claro que quienes en realidad tenían la predisposición de negociar, quienes en realidad tenían la predisposición de parar el conflicto, llevarlo hacia una paz, en este caso justa, con las causas profundas del conflicto, que esa ha sido ni más ni menos que Rusia. Es que hay que decirlo, claro. Pero bueno, vamos a ver, la que tiene gente en el frente y gente muriendo es Rusia. Recordemos que Estados Unidos paga la guerra de otros. Bueno, en realidad es su guerra, o sea, se la paga, me equivoco, perdón. Estados Unidos está haciendo negocio con la guerra de otros. Y bueno, se ha ganado una colonia estupenda que es Europa, que va a pagar su déficit. Recordemos, el déficit americano lo vamos a pagar nosotros. Nosotros y los países de América Latina que tengan la desgracia esta guerra americana. Eso son, vamos, Argentina ya puede prepararse para hacer provisión de fondos para pagar a Estados Unidos y al bloque occidental anglosajón. Y España también, claro. Entonces, vamos a ver, los perdedores de la guerra somos nosotros. Trump negocia con unas ganancias extraordinarias. Además, hay algo en lo que ha habido continuidad entre la política de Biden y la política de Trump, que es pisotear a Europa. O sea, dejarla arrastrada por los suelos. Y se han encontrado con una maravillosa casta corrupta de políticos completamente vendidos que, bueno, han favorecido esta situación. Yo estoy convencido que, por ejemplo, si Francia hubiera actuado ella sola al margen de Europa y siguiendo intereses propios, posiblemente hubiera frenado a Estados Unidos. O sea, frenar a Estados Unidos no es tan difícil. Lo único que hace falta es tener fuerza y tener decisión. Y si la tienes y muestras un poquito de músculo, Estados Unidos se frena. Estados Unidos en realidad es un matón de barrio. Y claro, ha abusado a los que se dejan abusar. Recordemos también que el país central de Europa, que es Alemania, es un país ocupado y es una colonia americana. La soberanía alemana es una broma. Alemania es el país menos soberano de la Unión Europea. Es una especie de junta de accionistas que ganan mucho o ganaban mucho dinero, que funcionaban muy bien con sus parques empresariales, pero políticamente no son nadie. Es mucho más importante políticamente, no sé, Holanda que Alemania, porque Alemania no es soberana en nada. Entonces, si el país central de la Unión Europea tiene ese hándicap, imaginemos cómo sale la Unión Europea. Y pues esto se ha visto ahora. Y recordemos que en el fondo es un reparto del mundo. Ucrania y posiblemente alguna zona más del Cáucaso queden en poder los rusos. Recordemos otra cosa. Rusia, conviene decírselo a la gente, es grande. Es decir, no necesita espacio. Tiene todo el espacio que quiere y más. No le hace falta mucho más espacio porque le sobra. La guerra de Ucrania no es por los territorios. Al revés. Putin fue muy impopular al principio de esta crisis en Rusia porque no quería incorporar territorios nuevos a la Federación Rusa. A él le interesaba mucho más que los territorios rusos de Ucrania quedasen en Ucrania. ¿Por qué? Porque de esa manera el 54-55% de la población de Ucrania era rusa y en ese aspecto podía inclinar la balanza siempre en favor de los intereses rusos. Entonces, de hecho, la ayuda rusa a los rebeldes del Donbass fue muy limitada, muy limitada. Y Putin no era un político muy popular precisamente entre los hombres de Donbass. Es la propia Ucrania la que lanza a Rusia la intervención, cuando recordemos que el fin de semana anterior a la entrada rusa en territorio ucraniano, Zelensky había dicho a los habitantes de Donbass que se preparasen porque iban a ser arrasados en un tiempo breve, que era verdad. Estaba planificada una ofensiva total ucraniana para el 1 de marzo. Por eso interviene Rusia de esa manera tan precipitada, en cierta manera. Y pues Rusia en este caso se está expandiendo a su pesar. Pero no le queda otra opción para tal y como se han puesto las cosas, no queda otra opción que esa. Y a cambio de esas pequeñas ganancias territoriales, Estados Unidos se ha quedado con toda Europa. Y lo vamos a pagar. Estamos empezando a pagarlo y más que lo vamos a pagar. Recordemos
que toda la deuda de guerra de Europa de Ucrania la está asumiendo Europa, y no es pequeña, ¿eh? Todo lo que Europa va a pagar a Estados Unidos lo va a pagar a cuenta de Ucrania. Más si Ucrania entra a la Unión Europea, todos los déficits de la Unión Europea, de Ucrania. Y otra cuestión importante, en el año 2021, unos meses antes de la operación militar especial, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea hizo un informe sobre Ucrania. El informe era para poner los pelos de punta. O sea, era uno de los países más corruptos del mundo. Se desaconsejaba completamente tomar ninguna iniciativa política hasta que no se hubiera limpiado aquellos establos de bujías, que evidentemente con la guerra no solo no se han limpiado, sino que han crecido. Y no olvidemos otra cuestión por la que esta guerra sigue en pie. Es un gigantesco lavadero de dinero negro que permite además justificar unas inversiones en un armamento que nos van a vender muy caro cuando es mucho más barato de lo que parece. Recordemos que el armamento occidental es más sofisticado no porque sea más útil para el combate, sino porque encarece su precio. En los combates sobre Ucrania se ha visto que el material ruso y soviético ha sido tremendamente útil precisamente porque no es sofisticado, porque cualquier persona puede manejarlo. Mientras que el material europeo es complicadísimo, no digamos el americano, hace falta, pues yo que sé, un máster de 2 años para poder conducir un camión blindado. Y bueno, pues eso se paga con mucho dinero, pero con muy poca utilidad en el campo de batalla. Y realmente el rearme europeo no está pensado para ir a una guerra que nunca va a haber con los rusos. Nunca va a haber, a no ser que esta gente se vuelva loca, claro. Lo que sí se va a pagar es un montón de dinero a empresas estadounidenses para que hagan el agosto con nosotros. Entonces, esta psicosis de guerra que nos están vendiendo sirve básicamente para 2 cosas. Primero, para hacer caja, para hacer muchísimo dinero en la industria de armamento americana y para pagarle el déficit a los yanquis. Y en segundo lugar, para recortar derechos sociales, pensiones, salarios, vacaciones, no sé, festivos. Todos los derechos sociales que se han adquirido durante los últimos 50 años, esta gente los va a sacrificar en el altar de una guerra que es imposible. Y lo hacen porque, evidentemente, la situación económica de Europa se va a deteriorar de manera implacable en los próximos años. Y el objetivo de esto es volver al capitalismo del siglo XIX, que es el que realmente produce grandes beneficios. Recordemos que además, cuantos más beneficios están produciendo para las empresas europeas que todavía los hacen, o sea, para las grandes empresas, menos cae a la gente. O sea, cada vez hay menos, participamos las clases medias y bajas, cada vez participamos menos del producto social. Y el fantoche de Putin, pues puede servir para, pues eso, para recortar más derechos, recortar más salarios, a cambio de una amenaza que no existe, que además los rusos no tienen la menor intención de hacerlo. Aparte que es contradictoria. Nos dicen que hay una amenaza rusa, que Rusia quiere llegar a Lisboa, y por otra parte dicen que son unos inútiles, que su ejército es un caos, que no pueden avanzar medio kilómetro. Bueno, pues si no pueden avanzar medio kilómetro, ¿cómo van a llegar a Lisboa? Y bueno, pero la gente se lo cree todo hasta cierto punto. Pero yo creo que esta guerra, evidentemente, Ucrania la tiene perdida, porque es muy difícil ya que pueda dar la vuelta a la tortilla, pero el gran perdedor es Europa. O sea, quien va a quedar con unos zorros es Europa después de esta guerra. Y por propia voluntad de sus dirigentes. No por voluntad del pueblo, no por interés propio de Europa, sino porque unos dirigentes vendidos a los poderes anglosajones pues nos han entregado. Sí, y creo que en el propio desarrollo de las diferentes negociaciones y cumbres que se han efectuado en estos últimos, yo diría que hasta años, desde 2022 hasta ahora, ha quedado claro quién ha sido Europa, es decir, qué es Europa a escala incluso internacional. Y eso es algo que se va extremando con el tiempo. Está, bueno, entre la firma del 5% del PIB de cada país de la OTAN, que va a pagar, por supuesto, y que va a ir todas las arcas de Estados Unidos, las maravillosas condiciones de negociación que han tenido Ursula von der Leyen, ese sí que son de carácter histórico, pero en un sentido humillante, como bien dices, va a servir pues, para expoliar el capital, el poder adquisitivo de Europa y que va a ir sin ningún tipo de retribución a los Estados Unidos. Y bueno, hay otro elemento bastante importante.
también el papel de Trump como su intención de seguir presentándose como una especie de mediador o elemento neutral del conflicto, primero definiéndolo como la guerra de Biden y de Zelensky, apartando a Estados Unidos como actor principal del conflicto, porque sí, es un actor desde principios de 2000, cuando empieza todo este conflicto, básicamente 10 años después de la caída de la Unión Soviética, y como también ha sido el que ha fluido toda la ayuda financiera, armamentística hacia Ucrania. Y también reseñar, que esto es yo creo que importante, que Zelensky debe ser depuesto. Y yo creo que Hombre, los desde luego. últimos, hombre, es que es evidente, y con los últimos Vamos. movimientos que ha habido en Ucrania por querer desmantelar la agencia anticorrupción, que básicamente organizada por los Estados Unidos, en Kiev, creo que es una de las tantas señales que existen de que va a haber un contramaidán también en Va a haber aquella un zona. Maidán dentro del Maidán. O sea, va a ser la Exacto. misma gente dándose golpes entre ella. Pero bueno, es que el régimen de Zelensky es... Zelensky llegó al poder porque la gente estaba harta de Poroshenko, del gobernante nacionalista radical que gobernó en Ucrania, pues aparte de con la corrupción endémica del país, que es bueno de toda la vida, eh, la gente votó a Zelensky porque quería la paz. O sea, hoy nos suena extraño, pero Zelensky era el candidato de la paz. Y en cuanto llegó al poder, empezó a aplicar una política ultranacionalista mucho más dura incluso que la de Poroshenko. Y además fue el que se saltó a la torera los acuerdos de Minsk y todos los proyectos de negociación que hubo. Entonces, bueno, el régimen del Maidán está condenado a no, no, puede tener transiciones. O sea, es un régimen que es muy odiado por una parte de la población cada vez mayor y si cae, cae con todo. Por lo tanto, Zelensky no va a dimitir, a Zelensky hay que dimitirlo. Y además, recordemos también otra cosa. Zelensky, por ajustes de cuentas propios, recordemos que Ucrania funciona por ajustes de cuentas. Que ha habido ministros de Interior, etcétera, que han muerto en circunstancias misteriosas, que todavía no sabemos muy bien cómo fue, pero no fueron los rusos, fueron ellos. Entonces, Zelensky, cuando deja el poder, su cabeza no va a estar tan segura como ahora, que está vigilado por los británicos. Y luego no olvidemos que Rusia tampoco olvida. Rusia no olvida ni para bien ni para mal. Y Zelensky sabe cómo acabaron todos los jefes nacionalistas ucranianos en los años 50. Y yo veo difícil, si Rusia no perdonó a los chechenos, difícilmente va a perdonar a los ucranianos. Entonces, Yermak, Budanov, toda esta gente sabe que mientras tenga el poder, tiene garantizada la riqueza y la vida. En cuanto lo pierdan, se convierten en unos parias internacionales. Además, gente con la cabeza puesta a precio. Sobre todo, repito, tienen dos enemigos fundamentales. Las propias mafias ucranianas que les odian, la parte, o sea, digamos que esto es una lucha entre mafias. Hay bandas rivales, yo qué sé, como los clanes mafiosos. Entonces, los clanes mafiosos rivales, por ejemplo, el de Poroshenko, odian a muerte a Zelensky. Y por otro lado está Rusia, que difícilmente va a perdonar lo que ha pasado, sobre todo a los principales responsables. Entonces, la supervivencia física de Zelensky, no solamente ya la política, la física, depende de seguir en el poder. Por lo tanto, yo creo que Zelensky tendrá que ser depuesto, pues dudo mucho que incluso si él quisiera dimitir, la gente que depende de él no puede dejarle dimitir. Con lo cual la situación interna de Ucrania se irá deteriorando de manera importante, porque no creo que Zelensky se vaya del poder motu propio. Incluso aunque se refugie en Londres, que es una de las ubicaciones a las que muchos creen que puede llegar a, en fin, llegar a su destino, creo que ni allí estaría seguro, porque No. solo hay que ver un poco históricamente cómo han tratado los anglosajones a sus Uh -huh. títeres, que no ha sido precisamente de una forma muy halagüeña, por así decirlo, Uh -huh. y que hablas de las mafias ucranianas que le odian, los rusos también con su servicio secreto, recordemos la ejecución de Stepan Bandera a Uh manos, -huh. creo que fue de la KGB, si mal no Sí, recuerdo. uh -huh. De De mano Sudoplatov, de la, la de gente. su, sí, exactamente, de Sudoplatov. Uh Y además hay que contar también a los nacionalistas ucranianos, que de por -huh. sí son una oposición a Zelensky
en cuanto este pues ceda ante las presiones o ante las exigencias de Rusia, que ya sabemos perfectamente que si cede 1 milímetro los extremistas se le echan encima. Y los extremistas en Ucrania, que son nacionalistas, en fin, bastante hermanados con esos símbolos que existían en el país donde vivo actualmente, en los años 30, se las gastan de una forma un tanto cruel. Y ahora también están muy armados. Claro, es que además eran ejércitos Es privados que tienen de ciertos divisiones oligarcas. enteras formadas. Sí, exacto. Y además una gran posición interina dentro del Estado de Kiev. Pero que hablamos de una persona que su forma de llegar a la supervivencia es que siga la guerra, que siga el incendio y mientras llegue el dinero de Occidente, esto va a seguir así. Pero recordemos además que él mismo estableció leyes que impiden negociar con Rusia y a su vez Rusia no va a ceder los territorios que ya ha incluido la Constitución rusa porque incumpliría su propio marco jurídico. Además, eso crearía cierta desestabilización social y yo diría que hasta militar en Rusia y no iba a permitir tal atropello. Pero es que además el señor Putin no reconoce a Zelensky, que lleva ya bastante tiempo sin legitimidad, por así decirlo, democrática, desde mayo del año pasado. Bueno, es que la legitimidad en Ucrania, la constitución en Ucrania. Bueno, vamos a ver. Es que la constitución ucraniana, el régimen ucraniano, todo esto se sostiene por la fuerza de las armas. El momento en que esa fuerza de las armas desaparezca o desaparezca sencillamente el chorro de dinero europeo que llega continuamente, eso desaparece pero en 24 horas. Entonces yo creo que no hay que preocuparse mucho de la Constitución y de cosas de estas. Con que caiga Zelensky, con que caiga el régimen del Maidán, se habrá acabado todo. Y el problema lo tendrá el que venga después. Ese sí va a tener un gravísimo problema para reconstruir un país que no sé hasta qué punto va a poder reconstruirse. Entonces, yo creo que muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, en cuanto Zelensky y su pandilla desaparezcan del mapa, la situación se aclarará muchísimo. Porque, para empezar, yo creo que la propia gente ajustará cuentas. O sea, esto puede acabar en una atmósfera de linchamiento. Son extremadamente impopulares contra la imagen que nos están dando aquí. El régimen de Zelensky es muy, muy impopular. A mí me hace gracia porque mientras Putin tiene el apoyo de la población, incluso de los antiputinianos, es decir, por ejemplo, los comunistas o los liberales apoyan a Putin. ¿Por qué? Porque saben que es el tío que les puede sacar del apuro en el que están metidos. Y mientras la situación continúe, Putin tendrá una aprobación popular enorme porque es la única persona que realmente la gente, incluso gente que no le traga, lo ve capaz de sacar adelante la crisis. ¿Por qué? Pues porque los rusos, cuando hay un problema, lo han aprendido a lo largo de su historia, cierran filas detrás de un jefe capaz. En cambio, en Ucrania no. Ucrania se disuelve en banderías. Y ahora mismo hay una bandería que, con todo el dinero de Occidente, con el apoyo de sus servicios secretos y con la mano dura militar de su policía, se mantiene como puede, pero ya estamos viendo cómo la gente está muy harta de ellos. Y hay estimaciones de que la popularidad de Zelensky anda aproximadamente en un 19%, no un 44% como nos dices, sino un 19%. Y está bajando esto últimamente más. como el régimen caiga, esto puede acabar en un linchamiento general en las calles, porque además son la policía de Zelensky, los reclutadores, los mafiosos del régimen, son gente muy impopular. Y ya veremos cómo terminan las cosas en Ucrania. Desde luego no muy halagüeñas. No. En absoluto. Y yo creo que la primera señal que personalmente vi fue ese contramaidán maidanizado, si queremos definirlo de esa manera. Pero que no es solo que esas personas se manifestaran contra el régimen de Zelensky por esa cuestión, es que hay un montón de motivos que el propio pueblo ucraniano tiene para manifestarse contra el régimen. En los reclutadores forzosos secuestrando gente por las calles, incluso la propia colaboración de esa ciudadanía ucraniana con respecto a los rusos, efectivos militares rusos para que bombardeen los centros de reclutamiento. Es decir, son un montón de elementos que han dejado a Ucrania como carente incluso de la legitimidad popular que necesita cualquier Estado para mantener una plataforma como es la guerra. Y eso es algo que no olvidemos una cosa. De las 3 grandes ciudades ucranianas, 2,
Kharkov y Odessa son ciudades rusas, mayoritariamente rusas, que están, bueno, ahora mismo están dominadas por la policía secreta, por las bandas de matones de Azov, pero en cuanto eso se acabe, recordemos, tanto Odessa como Kharkov montaron repúblicas populares en el año 14, 15, y que fueron reprimidas por la fuerza, e intervino el ejército. Entonces, hay un magma en Ucrania que es mucho más potente de lo que nos mandan los servicios de propaganda occidentales. Y esa gente que ahora mismo tiene 12 partidos políticos prohibidos, que es lo que le representaban, donde hay un parlamento donde solamente hay un partido y sus adláteres de extrema derecha, bueno, pues cuando eso se acabe, repito, llegará yo creo que el panorama ucraniano se va a complicar cuando llegue la paz, porque va a haber una gran inestabilidad política y yo creo que además muchísima violencia política por todo lo que sea. Recordemos que todo esto que estamos viendo, tanto la época de Poroshenko como la de Zelensky, es creación de los Estados Unidos. Esto lo creó Victoria Nuland, lo creó la Embajada Americana en el año 14, ha ido sobreviviendo pues por propaganda, por dinero, por todo lo que se ha invertido en Ucrania, pero en cuanto falle Estados Unidos, todo esto se viene abajo. O sea, esto es como el gobierno de Vietnam del Sur, un gobierno tremendamente corrupto, armado hasta los dientes, que incluso tenía unidades militares muy buenas, pero que era profundamente impopular. Y en cuanto faltó la ayuda americana, se vino abajo. Y el régimen del Maidán cualquier día se puede venir abajo, pero en 24 horas, incluso en menos. Entonces, en todo caso, lo que podríamos llegar a decir de la cumbre que tuvo lugar en Alaska es una aceleración de ese desmoronamiento, ya no sea del frente, que se está demorando a paso pequeñito, pero se está siendo ucraniano, sino del propio sistema ucraniano. Porque es efectivamente lo que los rusos llaman la desnazificación de Ucrania, el propio motivo, ¿no?, en el que ellos cumplirían sus objetivos. Bueno, ya, y también la estructura de seguridad europea, la desmilitarización de Ucrania, establecimiento de un gobierno, aunque sea neutral, pero por supuesto no van a aceptar otro gobierno similar al actual. Es decir, esas condiciones puede que vayan ahora a verse aceleradas tras la cumbre en Alaska. Al menos es la imagen o conclusión propia a la que he podido llegar, porque detrás de aquellas negociaciones hay algo mucho más grande, que es básicamente la proyección que tiene Donald Trump hacia el Ártico, pero aquí he de decir un puntito. También se ha visto en esa cumbre, en pro de Rusia, cómo el gobierno de Vladimir Putin sí es mucho más soberano que el de los Estados Unidos, porque ya a última hora, como has podido comprobar, José, Donald Trump tomó la decisión de cambiar a J.D. Vance por Marco Rubio para que J.D. Vance se quedase en la Casa Blanca y Marco Rubio asistiera a Alaska. Y yo creo que esto también puede ser una grandísima señal de la presión e influencia de los neoconservadores que tienen sobre el despacho Oval actualmente. Hombre, es que hay una diferencia importantísima entre el mundo occidental y el mundo que forman, por ejemplo, Rusia y China. En el mundo occidental, las oligarquías dominan al Estado y pueden incluso disolverlo en un momento dado. O sea, en nuestro mundo, las oligarquías económicas pueden hacer desaparecer al Estado. En China y en Rusia es el Estado el que puede hacer desaparecer las oligarquías. Es decir, en China o en Rusia tú puedes hacer muchísimo dinero, pero si te enfrentas con el Estado vas a tener problemas muy, muy serios y no son ninguna broma. ¿Por qué? Porque el Estado se defiende. Y el Estado es un poder per se. Recordemos que además el núcleo duro del poder en Rusia lo forman los siloviki. Los siloviki son los servidores del Estado. Gente que ha estado en el antiguo KGB, en el SBU actual o en el cuerpo diplomático, en los estratos más importantes de decisión económica, en las escuelas de planificación económica, etcétera, y toda esa gente es la que manda en Rusia. Es decir, un político normal, un político de los nuestros que se presenta a las elecciones, pues puede ser ministro de Deportes, puede ser ministro de Comercio, puede ser... Pero si no pertenece al núcleo de los siloviki, nunca va a llegar al núcleo del poder, que es algo que se reserva a gente con experiencia en el alto funcionariado, lo que pasaba antes en Francia con la Escuela de Altos Estudios, algo muy parecido. Entonces,
el Estado se defiende por sí mismo. El Estado es un poder económico y político en Rusia. Mientras que en Europa el Estado es simplemente pues un administrador de los intereses de las grandes empresas. Por eso Rusia puede actuar con mucha más soberanía. ¿Por qué? Porque ningún oligarca puede cambiar la política del Estado. Mientras que en Estados Unidos, según quien te financie, vas para un lado o vas para otro. Si te financian las petroleras, te orientas en una dirección, y si te patrocinan las empresas del Silicon Valley, pues vas en otra. O sea, no hay una política estatal en Estados Unidos. No existe una concepción del Estado como un ente que en sí mismo decide, que es también muy propio del liberalismo. Para el liberalismo el Estado es una especie como de árbitro de las pugnas del mercado, pero poco más. En cambio, en Rusia, en China, el Estado es alguien que conforma, es un ente político y diría incluso que hasta moral, porque conforma también una cierta moral social. Y claro, pues el Estado es muy extremadamente soberano porque es el que manda. Cosa que en Europa al revés. Estamos viendo cómo nuestros estados se han convertido en una especie de correas de transmisión de un club financiero que es la Unión Europea, y evidentemente pues nuestros estados no hacen nada, obedecen a unos banqueros que a su vez tienen sus intereses no en Europa, sino en Estados Unidos. Y bueno, pues así nos luce el pelo, y así luce el pelo a Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, no creo que se pueda reindustrializar con las intenciones que tienen. ¿Por qué? Porque todas las industrializaciones que ha habido en el mundo han tenido un papel importantísimo del Estado como principal inversor y como director de las inversiones. Si nos fijamos cómo se industrializó Alemania, Japón, la propia Rusia, incluso la Rusia de los zares, el papel del Estado era fundamental, era esencial para organizarlo todo. Y industrializar algo sin la presencia del Estado no es muy buena idea, porque evidentemente es más difícil, es muchísimo más difícil. Y segundo, hace falta una disciplina social que hoy en día no se encuentra ni en Europa ni en Estados Unidos. Imaginémonos a los europeos intentando trabajar como los chinos, como los rusos, como los indios, como los bangladesíes o como los pakistaníes. Por eso se está intentando destrozar todo el sistema de atención social. O sea, el objetivo de la Unión Europea es tener aquí nuestro pequeño Bangladesh, nuestro pequeño Pakistán, nuestro pequeño Tailandia. Es decir, abaratar la mano de obra. Porque con la mano de obra europea bien pagada, bien tratada y bien viviente, pues no es rentable para el capitalismo occidental. Entonces se trata de que nos convirtamos en una especie de Bangladesh, superpoblada, llena de mano de obra barata, donde, las clases bajas pugnen por alguna ayudita del Estado y por un puesto de trabajo efímero. O sea, una cosa importante que hay que decir ya a la gente: vamos a vivir peor. En los próximos años en Europa se va a vivir muy mal, y la excusa va a ser Putin. Putin va a ser el culpable de todo lo que nos pase. Si hay un terremoto, Putin. Si hay una crisis económica, Putin. Si el Madrid pierde la liga, Putin. Pero todo va a ser transmitido a esa especie de chivo expiatorio. ¿Para qué? Para justificar la destrucción del Estado social, que es a lo que vamos. Un Estado social que hay que recordar que fue construido contra la Unión Soviética, como un dique de contención a escala social. Exacto, a escala social y económica, básicamente para que no se expandieran las reivindicaciones de la clase obrera que potenciaba la ideología marxista. Y eso recordemos que en el año 50 el Partido Comunista francés y el Partido Comunista italiano estaban al borde de llegar al poder. Y un poquito después en Portugal. Hacía falta, digamos, en cierta manera, dar bienestar a las clases bajas para evitar que se perdieran los últimos bastiones en Europa. Y repito, además, esta gente es lo que va a hacer. Ahora no hace falta, vamos a destruirlo todo. E históricamente se ha demostrado que fue precisamente en la última recta, la recta final de la Unión Soviética, cuando las diferentes reformas neoliberales de achicamiento del Estado, achicamiento de derechos sociales, se fueron expandiendo por todo el orbe occidental.
Eso también hay que recordarlo. Es decir, pruebas históricas están a la vista. Y pues Bueno, eso hay una sería... cosa que es muy curiosa, que los europeos no hemos aprendido, los rusos sí aprendieron. Los rusos tuvieron una década de liberalismo salvaje, que fue la década de los 90, que es cuando tú hablas con cualquier persona que vivió aquella época, es una parte de la historia por la que no quieren volver a pasar ni a tiros. La vacuna contra el liberalismo económico que sufrieron los rusos en los años 90 todavía hace hoy día efecto. Es decir, la época de Chubais y toda esta gente bueno, fue desastrosa para la nación rusa. Recordemos que se hizo lo que se va a hacer aquí, desmontar todos los sistemas de protección social. Y bueno, ¿qué sucedió? Que cuando se restauró el Estado, se intentó restaurar, y poco a poco se está haciendo, lo que había en la Unión Soviética. Es decir, en Rusia se está haciendo una recuperación de lo social y de lo estatal que en Europa, en cambio, se está disolviendo. Y acabaremos como los rusos. Yo estoy convencido que aquí tendremos revueltas sociales y además llegará un momento en que para los países de la Unión Europea sea mejor irse de la Unión Europea que permanecer en ella. O sea, llegará un momento en que si queremos sobrevivir como sociedades, tendremos que irnos a Europa. Y al tiempo. Sí, desde mi punto de vista, es como coger aquella concepción que había en el siglo XX, que también que después se renovaría con la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, aquello que en el siglo XX hemos entendido siempre como primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, y después a través de Wallerstein era centro-núcleo, semiperiferia y periferia, y ahora nosotros, que supuestamente hemos sido el núcleo, vamos a acabar en la periferia. La semiperiferia va a ser el núcleo y lo que siempre hemos entendido como tercer mundo, es decir, completa periferia, va a ser el segundo mundo, ¿no? Las potencias emergentes. Me refiero con esa vuelta de tablero que fíjate hasta qué punto nos han llevado las políticas occidentales. Y sí, efectivamente, a las potencias emergentes, yo creo que hay bastante pruebas de ello, son las que están siendo protagonistas de esa nueva potenciación y de nuevos actores en el marco internacional, sobre todo a escala económica y lo que se refiere por prosperidad. No sabrán muchos que hasta está aumentando el poder adquisitivo de los chinos, Muchísimo, que además. quién nos lo iba a decir. La idea que tenemos de China como país de la mano de obra barata hay que quitársela de en medio. En China el Sí. nivel de vida ha subido de manera significativa, pero muy significativa, como ha subido en casi todo el Oriente Asiático, como ha subido en la India. Pero bueno, como ha subido en países como Senegal, que tenemos una idea como, no sé, de los años 60 de África. Bueno, Senegal es un país que tiene unas clases profesionales relativamente bien formadas, pero que no tienen empleo. O sea, el problema en muchos países de África es encontrar empleo para los jóvenes, pero los jóvenes están formados. Entonces, bueno, yo creo que España, bueno, Europa en general lleva el camino de Argentina. Acordémonos de Argentina de los años 20, la Argentina actual. Pues bueno, nosotros somos una especie de Argentina, si tenemos suerte, que habrá que verlo, pero si tenemos suerte acabaremos como Argentina y si no, esto acabará en un caos realmente pavoroso. Porque, repito, estamos en las peores manos imaginables. O sea, nos gobiernan los peores. Yo, el otro día con unos amigos, yo soy muy aficionado a la historia de China, y les decía que esto es como la época de la emperatriz Sisi y de la China del 19. En 1840 los chinos pensaban que eran el centro del mundo y pensaban que, bueno, que su país, el reino del centro, el Xinguo, era bueno, pues eso, el eje del mundo, ¿no? Y bueno, la guerra del opio les despertó amargamente todo aquello y a partir de ahí iniciaron un siglo de desplome político que se evidenció sobre todo en el desplome del Estado, del antiguo Estado imperial y luego lo que tardó en construirse otro nuevo Estado en China. Bueno, pues nosotros estamos conociendo ese desplome ahora, nos seguimos creyendo el centro del mundo y no lo somos, para nada, al revés, y estamos destrozando las instituciones que nos convirtieron hace un siglo o dos en grandes potencias. Recordemos que hace, yo qué sé, 200 años, el rey de Francia pegaba un puñetazo en la mesa y el mundo temblaba. O sea que no... nuestro pasado fue muy distinto a nuestro presente. Y bueno,
eso es lo que nos va a pasar en las futuras generaciones. Yo veo, ya te digo, si hay suerte, un destino tipo Argentina, y si no hay suerte, un destino tipo China entre 1840 y 1949. Pero esta especie de mandarines que nos dirigen, son la peor gente en el peor momento y en la peor situación. Y de ellos no se puede esperar nada bueno. Son producto del mundo que les ha creado. Es decir, de la parte del mundo, donde me refiero al mundo, esa estela ideológica, sobre todo de carácter de subordinación. Y es normal que estén gobernando de tal manera. Simplemente cumplen su papel administrativo para con el sistema en el que se han formado y se han criado. Y De sí, todas formas, efectivamente, hay una cosa que sí me gustaría incidir en ello. En el año 68 se produjo un cambio de paradigma cultural, como dicen los cultos, en en el Francia. cual eso afectó a la formación de los estudiantes. Eh, Cuando se cambia la objetividad de lo real por el voluntarismo y por el sentimentalismo, nos desviamos de la que ha sido la tradición del materialismo histórico en Europa, que ha sido ir a intentar examinar las condiciones objetivas de las cosas. Cuando sustituimos eso por una individualidad, por un verdadero egotismo delirante y por una búsqueda del placer sin elementos comunitarios, pues lo normal es que tengamos lo que tenemos ahora, que es un puñado de individualistas buscando sacar el mayor partido posible y diciendo que cada palo aguante su vela. No soy yo saco mi fortuna y el resto que le den, porque yo me puedo ir a Estados Unidos a vivir. Entonces, bueno, es importante sobre todo eso, frenar esta deriva absolutamente subjetivista que hace que el europeo medio vea unos sueños que no son reales como si fuera la realidad. La realidad es otra. Yo creo que Putin, en cierta manera, es tan antipático a los europeos porque Putin es la realidad. O sea, de repente con Putin y con Rusia se encuentran con la realidad y con la solidez de los hechos. Y para quien está acostumbrado a vivir en un mundo que es básicamente imagen, fotografía y cómo quedó en este programa y si ha salido guapo o no ha salido guapo, recordemos que la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea está ahí porque es muy mona. O sea, no está ahí porque lleva 40 años como Lavrov en la carrera diplomática o porque haya servido en puestos importantísimos. No, no. Está ahí porque queda muy bien en las fotos. Un compañero periodista me contó que cuando el presidente español, Pedro Sánchez, fue elegido, se reunió con los periodistas y lo que más le preocupaba era cómo le hacían las fotos. O sea, esa es la gente que nos manda. ¿Pues cómo nos va a ir? La estética. Y bueno, una de las cosas que ha dicho José, quizá la gente ande un poco perdida y lo puedo entender, se refería a los sucesos de mayo del 68, Uh que hay -huh. algunos compañeros nuestros del Instituto Español de Geopolítica como Juan Antonio Aguilar, que siempre lo han señalado como la primera revolución de color, que Sí, sí. precisamente se montó contra Charles de Gaulle, que fue Uh -huh. bueno, una revolución liberal libertaria que fue la cuna de lo que entendemos hoy día por el, bueno, que llamaría Gustavo Bueno, la izquierda indefinida, ¿no? La izquierda californiana, la Es izquierda... que no es izquierda, es liberalismo de izquierda radical. Sí, Pero eso no es sí. izquierda. O sea, la izquierda de lucha social y la izquierda de defender el papel del Estado no es esta izquierda de ahora. Estos son niñitos burgueses de departamentos universitarios. Cualquiera que esté en la universidad ya está en un departamento, sabe el alto nivel de toxicidad y de alejamiento de la realidad que tienen. Y bueno, esa gente es la que bueno, dirige una izquierda que no es izquierda. O sea, la base de la izquierda es darle el poder social al pueblo y el poder político. Y lo que tenemos es una sociedad cada vez más y más oligárquica. Y se lucha por derechos, por decirlo así, accesorios, mientras se entregan los derechos esenciales, que son los políticos, sociales y económicos. O sea, a mí me da igual que la mariposa verde de, yo qué sé, del Pirineo vuele por aquí o vuele por allá. Pero sí me interesa que la seguridad social se mantenga y sí me interesa que los banqueros estén sujetos al poder del pueblo. Me interesa mucho más que las mariposas verdes. Y eso es lo que hemos perdido. Y además una gran tradición de control estatal también. Ahí Una de está. las grandes símiles que podemos hacer es que
la izquierda que siempre hemos entendido, esa izquierda que sí tenía la lucha de clases como motor de la historia, aquella que tenía en cuenta las diferentes dialécticas entre capital y trabajo, que señalaba la relación dialéctica entre patrón y obrero, eso se ha perdido completamente, y esa izquierda que antes pedía básicamente la expropiación de los medios de producción contra el capitalismo, ahora se dedica a la autodeterminación de los aparatos de reproducción humano para con las diferentes individualidades. Es, Lamentablemente sí. es indispensable señalar eso y que son precisamente aquellos, esas, lo peor de todo, José, y perdona que cambiemos de tercio de tema, ese es el problema precisamente de la oposición. Antes la oposición eran estos que señalaban esas grandes injusticias del capitalismo y ahora esa oposición es en realidad los lacayos o los cachorritos del sistema dominante, del régimen dominante. No olvidemos que la oposición o los rebeldes, que no son revolucionarios, son rebeldes, que tenemos en España, en 10 años, después de cuando acabe la universidad, y digo 10 años porque muchos de ellos viven de las diferentes subvenciones, acabarán todos puestos de la mano del PSOE, y eso es un hecho. Es Sí, decir, sí. se han dedicado ahora a crear la disidencia que no es disidente, sino que es disidencia Bueno, es que estética en todo caso. son el extremo del sistema. Es decir, son una variación extrema dentro del propio sistema, pero no son antisistema. Un amigo mío decía con mucha gracia que el taxista que está trabajando todo el día en su taxi tiene que llevar como gran opresor patriarcal que es, a la doctorcita de clase media con 5 doctorados de género que nunca pega un palo en su vida, pero que vive de la subvención del Estado de un banco, ¿no? Bueno, pues yo creo que es hora de volver volver a la realidad. Si es que, vamos a ver, en esto está todo escrito. Si es que se escribió en el siglo XIX por Marx, tampoco, es que yo no entiendo tampoco muy bien qué pasa por esas cabecitas, ¿no? Pero bueno, recordemos que lo que tenemos es una izquierda burguesa de señoritas de clase media blanca que, bueno, que necesitan cuidar a algún oprimido para pasarle el fin de semana. Pero es el siente un pobre a su mesa del franquismo, pero de otra manera. Entonces, repito, hay que ir a la realidad. Y la realidad es que tenemos un país que se está viniendo abajo, donde unas oligarquías están haciéndolo, campando por sus respetos, como ni en época de Franco, esto es tremendo. Creemos que en época de Franco, por ejemplo, los bancos estaban sometidos al Estado, pero sometidos de verdad. O sea, que no se les ocurría levantar la voz lo más mínimo contra la política económica en general, fuera la que fuera. Ahora son los bancos los que nos ponen a los dirigentes. Y repito, estamos hablando de la España de los años 50, no estamos hablando de la Unión Soviética del año 20. Entonces, bueno, repito, es importante volver a la realidad. Que además, yo me he dado cuenta que además a este tipo de gente odia la realidad. O sea, tú les presentas los hechos como son y se ponen frenéticos y frenéticas. Y claro, lo he dicho antes, Putin, Xi Jinping, pues son la realidad. Ahí no ha habido 68, ahí no ha habido tonterías de estas y la gente va a lo que va. Y tiene muy claros cuáles son los principales intereses de una nación. Nosotros, por ser como somos, ¿en qué nos hemos convertido? Pues en el patio trasero de Estados Unidos. O sea, dudo mucho que naciones como México o como Venezuela estén tan arrojadas al poder de Estados Unidos como lo estamos nosotros. Pero Venezuela no, y México creo que menos que nosotros. A pesar que no estamos en la misma posición, pero esa es la gran diferencia, José, entre tener conciencia nacional efectiva Y y no no tenerlo. tenerla. Oye, también en España nos pasa una cosa, que hace 200 años que no nos invade nadie. O sea, si hubiéramos pasado por lo que han pasado los rusos, los polacos, los serbios, etcétera, otro gallo nos cantaría, pero claro, aquí no ha entrado nadie. Y luego hemos tenido una dinastía que ha sido especialista en destruir ya solo al país. Entonces, bueno, pues nosotros solitos no bastamos. Desde luego, no sé, yo creo que el futuro de Europa, pues eso, pasa por recuperar los estados, pasa por recuperar las soberanías y pasa por quitar de en medio a toda esta casta de Bruselas. O sea, pero mientras dure la Unión Europea estamos condenados a arrastrarnos además cada vez más. Porque claro, después de este tratado,
cuando se firme el siguiente tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, la Unión Europea va a ser todavía mucho más débil que ahora. Porque es un tratado que es expropiador. Entonces, si dentro de 5 años se firma otro tratado, Europa estará en peor posición negociadora que ahora. O sea, esta es la herencia que nos deja esta gente. Y como herencia, ahora tenemos que lidiar exactamente con ese último tratado que ha firmado Ursula von der Leyen con Donald Trump. Ya volviendo a la cuestión, ahora te voy a pedir, por supuesto, te puedes extender todo lo que quieras, pero tenemos que llegar ahora mismo a las conclusiones. ¿A qué conclusiones, en todo caso, podemos llegar tras la cumbre de Alaska, que ya por una indirecta o una directa, tómenselo como quieran, la siguiente será en Moscú, dicho por Putin a Trump? ¿Cuáles, en todo caso, las conclusiones que podemos llegar después de este centro del mundo que se ha convertido Alaska? Hombre, primero que hay un reparto, hay tres gigantes que han aparecido, son Rusia, China y Estados Unidos, a los que quizás se unan la India y Brasil. Y quizá Indonesia, que es un país que en un futuro puede tener un papel importante. Europa ha quedado completamente marginada de estos acuerdos. Europa ha revelado su profunda insignificancia. Y vamos hacia un nuevo reparto del mundo en el cual Europa, por primera vez en su historia, desde hace, pues yo qué sé, desde el Imperio Romano, va a ser repartida. Y por otro lado, el inminente fin del régimen del Maidán y de la guerra de Ucrania. O sea, va a ser muy difícil que este conflicto dure mucho más si este conflicto lo ha creado Estados Unidos y lo va a deshacer Estados Unidos. Y sus instrumentos ucranianos pues serán abandonados, como fue abandonado el Kuomintang de Chiang Kai-shek o como fue abandonado Vietnam del Sur. Estados Unidos, una vez que ha conseguido sus objetivos, no se preocupa por sus instrumentos. Entonces, y luego, bueno, pues a nivel de un futuro inmediato, la implacable degradación de las condiciones de vida en Europa gracias a esta fiebre belicista completamente imaginaria. Pues nada, como tal y como todos los fines de semana que siempre nos acompaña un muy buen analista, José, qué decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, A por tus vosotros. desarrollos, por tus conclusiones, y te voy a pedir, eso sí, que sigas participando en esos grandísimos programas en Negocios TV para seguir informándonos con material de primer nivel. Ni lo Y vuestro es cuando como queráis, ¿no? Hombre, por supuesto, aquí tienes tu casa, tan solo tienes que tocar a la puerta cuando quieras, incluso comunicar algún tipo de conclusión personal a la que has llegado o cualquier tipo de movimiento que pueda haber en el frente, cualquier tipo de movimiento que pueda haber en alguno de los diferentes despachos nacionales o de relaciones internacionales. Aquí tienes tu lugar de difusión, tienes tu casa, tienes tu micro, tienes tu altavoz para cuando quieras compartir pues todas aquellas conclusiones a las que has llegado. Y eso tenlo siempre claro, José. Claramente vas a venir más veces porque te voy a invitar directamente, incluso te voy a arrastrar por los suelos si hace falta, no hay problema ninguno. Soy Vale. muy insistente en ello. Así que nada, que tengan ustedes un magnífico fin de semana y que, como bien sabéis, este mundo es un mundo de poderes en jaque. Hasta la próxima semana. Un abrazo.